Aquí estamos, son las 12 del mediodía con 29 minutos y estamos en comunicación con Manuel Sueiro, que es el secretario adjunto de ATE Capital. Manuel, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá estábamos un poco siguiendo la jornada de lucha de ATE y queríamos preguntarte a esta hora, a esta altura, cuál es el panorama, más o menos qué es lo que pasó y qué está pasando. Bueno, lo primero que hay que decir es que amanecimos prácticamente todos los sectores de trabajo, inclusive de medianoche, con la presencia de fuerzas policiales y en muchos casos fuerzas armadas, en cada una de las jurisdicciones. La verdad, la presencia de la prefectura en el Servicio Meteorológico Nacional, absolutamente desmedido. Lo mismo ocurrió en el Instituto Geográfico Nacional. La Policía Federal en el polo científico, impidiendo el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Un nivel de atropello y de violencia institucional por parte del Estado, que yo no tengo registro de hace 34 años que estoy en el CONICET de semejante escalada de violencia. Y no se justifica porque nuestras compañeras y nuestros compañeros lo único que realizaron, porque finalmente se desarrollaron, son distintas asambleas en los sectores de trabajo, muchos compañeros que fueron notificados efectivamente pretendiendo retirar sus efectos personales de lo que fue su escritorio, su puesto de trabajo, y bueno, como decía, se desarrollan asambleas a pesar de la militarización, y mañana tendremos un plenario de delegados generales acá en ATE Capital, donde a partir de ahí definiremos los pasos a seguir. En el mismo día de hoy establecieron a través de un decreto la renovación del resto de los compañeros contratados al 30 de junio, con lo cual claramente es una práctica extorsiva que irán aplicando de trimestre a trimestre, tratando de disciplinar, como ocurre el conjunto de la sociedad, intentarán disciplinar al sector público nacional, pero nosotros apostamos a construir medidas en unidad, no solamente de una mirada corporativa como trabajadores del Estado, sino entendiendo que lo que está en riesgo es mucho más grande y es mucho más lo que impulsa mi ley con el simple hecho y la llegada ayer de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos de Argentina, sí, entre otras cosas. Manolo, ¿están teniendo conversaciones con la CGT? Sí, esta mañana estuvimos en el Ministerio de Trabajo con Abel Furlan, con Sergio Palazzo, estamos dialogando con Pablo Moyano. Hay un proceso de debate que se está acelerando en función de lo que ocurre no solamente en el sector público nacional, sino también en el sector privado y en particular en la industria, todo en el cordón industrial y la industria automotriz, que está sintiendo un fuerte impacto con suspensiones, con retiro voluntario, con licencias obligadas. La verdad que se acelera todo un proceso rumbo a una medida nacional que tiene que condensar cada una de estas demandas, pero además abrazar a la infancia, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, y a miles de compatriotas que hace 3 meses que no reciben alimento en comedores populares. Manuel, leí ayer o antes de ayer, y yo no sé si esto es un rumor, si es cierto, lo pasé medio por arriba, un eventual paro nacional el 1 de mayo, decía. ¿Esto tiene algún viso de realidad? Mirá, nosotros, Carlos, tuvimos un plenario nacional de la CTA de los Trabajadores hace poco en Foetra. La conducción nacional de la central está mandatada para articular una medida junto a la CTA Autónoma, junto a la CGT y todos aquellos sectores que entienden que hay que avanzar en un proceso de unidad y de acción directa. Es una posibilidad el 1 de mayo, como también la posibilidad concreta de que haya múltiples actividades y movilizaciones. Mañana mismo CETERA tiene un paro nacional, es decir, que se va agravando producto de la crisis y de la tensión y de la pulsión que genera el gobierno nacional contra todos los actores sociales, políticos y gremiales de nuestro país. Así que sin duda en corto tiempo tendremos más definiciones. Es raro, ¿no? El 1 de mayo, suena raro, es el día en que los trabajadores se festejan y se quedan en sus casas. ¿Esto no hace ruido?
Yo creo que hay que evaluar todas las posibilidades, porque lo cierto también es, Carlos, que no hay nada para festejar. El 1 de mayo hay pérdida de una degradación social y política, tal vez sea un día antes, tal vez sea un día después. Yo creo que entiendo que las conducciones de las tres centrales están a la altura de las circunstancias, a veces pareciera ser que es muy dilatorio el proceso, pero no se construye ni se decreta una medida nacional. El fuego y la rebeldía siempre crece desde abajo, crece desde el pie, y esto me parece que lo que va tomando mayor volumen y dimensión. Por lo que te decía antes, por todos los factores económicos y sociales que sufrimos el conjunto de la clase trabajadora, pero también por la clase media que vive día a día la degradación social, y ni que hablar nuestros viejos, nuestros pibes, nuestras pibas, que están teniendo serias dificultades para alimentarse. En ese marco, yo no tengo ninguna duda que rápidamente iremos hacia un paro nacional con movilización, y cada medida que haya que realizar también de manera regional, porque es muy difícil lo que está atravesando nuestros compatriotas en el interior del país, que en los grandes centros urbanos, y hay que atender todas las realidades. Yo creo que en poco tiempo tendremos novedades, y que entiendo que en pocas horas va a haber una reunión de las tres centrales sindicales. Les recuerdo que estamos conversando con Manuel Sueiro, que es el secretario adjunto de ATE Capital. Manuel, te paso con Lautaro. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Muy bien. Te quiero hacer una consulta. Efectivamente, ¿cuántos trabajadores fueron despedidos o ya no pudieron ingresar a su trabajo? Porque Javier Milei en este relato que hace hablaba de que él quería echar a los 70.000 personas que le finalizaba el contrato, y si no escuché mal, diste el dato que los que quedaron se renovó hasta el 30 de junio, es decir, tienen 2 meses nada más de garantía de trabajo, básicamente. Eso es lo que está ocurriendo. La verdad que nosotros tenemos notificado fehacientemente alrededor de 9.000 compañeras y compañeros, no solamente de la capital federal, sino en distintas provincias, porque el Estado Nacional tiene delegaciones en prácticamente todo el territorio nacional. Después hay situaciones muy irregulares, producto del desconocimiento de esta gente, que no tiene nada que ver con el Estado y mucho menos con el sector público. Han notificado despidos de trabajadores de planta permanente, compañeras y compañeras que están tutelados por la ley de asociaciones sindicales, porque son congresales, porque tienen tutela sindical. Hay personas con discapacidad, hay personas que cumplen con la ley de cupo, es decir, hay distintas situaciones. Lo cierto es que efectivamente al resto no los quiere someter a un nivel extorsivo de renovación de manera trimestral, y también el Toto Caputo viene hablando de cómo avanzar sobre la planta permanente. Entonces, pretender despedir, como dice Milei, 70.000 trabajadores del Estado es prácticamente paralizar toda la actividad del Estado Nacional en todas las jurisdicciones y en todas las finalidades que van de la existencia social, la atención comunitaria, la educación, el soporte técnico, las estructuras informáticas. Es imposible. Si hace eso, realmente es desmantelar una herramienta que tenemos como sociedad, y me parece que queda mucho camino para recorrer si ese es el objetivo final. Y te hago una consulta con respecto al tema salarial, ¿no? Además de todos estos despidos, porque yo recuerdo una entrevista antes de que Javier Milei sea electo presidente, donde decía que los empleados estatales ganan poco porque hay muchos ñoquis que se llevan la plata de los que trabajan realmente. Lo que pregunto es, en el marco que en donde despiden mucha gente, ¿la oferta salarial cuál es? Ninguna, porque la verdad que intentar construir un relato sobre esa base, yo le diría a todos los funcionarios que se llenan la boca hablando de esto, empezando por el vocero presidencial, que pongan arriba de un escritorio frente a las dos organizaciones sindicales, convoquen a una mesa paritaria y pongan arriba de la mesa la auditoría que llevaron adelante. Ellos determinaron a través de un decreto y una resolución donde instruían a la Sindicatura General de la Nación que en todos los organismos se hicieran auditorías para detectar situaciones irregulares, incompatibilidades o trabajadores sin funciones, para decir de alguna manera que ellos lo denominan ñoquis, dónde están y quiénes son con nombre y apellido.
como esa auditoría no la pudieron contrastar, no la encontraron, porque la verdad, ñoquis hay, pero amparados por estructuras de poder, y hoy están incorporando funcionarios por miles y miles y miles de pesos que superan inclusive 10 veces el salario medio de un trabajador del Estado. Entonces, ñoquis no hay. Si ñoquis buscan ñoquis, tienen que ir a una fábrica de pasta. En el Estado Nacional lo que van a encontrar es trabajadores precarizados y que producto de las distintas modalidades de contratación hoy utilizan esa herramienta para rescindir contratos y despedir a mansalva. En muchos casos, compañeras y compañeras con más de 20 años de actividad cumpliendo funciones. Y esto es lo que no pueden decir que no es así, porque no pueden poner arriba de la mesa la famosa auditoría que decían que iban a llevar adelante. Manolo, las organizaciones sindicales, más allá de ATE, bueno, igual me interesaría saber qué por ATE también, digo, ¿están articulando con los gobernadores política, o el gobernador anda por la suya o conversando con otros gobernadores y no tiene contacto con los trabajadores? Digo esto porque viste que yo a veces me tienen muy asustado los gobernadores, ¿no? No, estamos en diálogo permanente, porque la verdad, en el caso de la capital federal, inexorablemente tenemos que tener algún tipo de interlocución institucional, inclusive con los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Pero independientemente de eso, sí estamos en diálogo con gobernadores y con intendentes, porque lo que están intentando instalar es un clima de época donde se naturaliza el despido a mansalva, el nivel de generar un ejército de desocupados y de disciplinamiento social. Esto que está ocurriendo en el Estado Nacional van a intentar que se replique en los estados provinciales y municipales. Claro. Obviamente, de la mano de la asfixia económica, este desprecio que tiene el presidente de la Nación con los gobernadores, con los intendentes y con esta idea extorsiva de someter a toda la clase política a un pacto extorsivo el próximo 25 de mayo, sobre pretexto de aprobar una ley que nuevamente lo único que viene a proponer son viejas recetas que profundizan el desempleo y la miseria de Argentina. Miseria planificada, porque nada de esto está improvisado. Entonces, inexorablemente, los gobernadores, los intendentes, quienes dicen representar al campo popular, tienen que ponerse rápidamente a articular con las organizaciones gremiales, sociales y políticas para dar respuesta al conjunto de nuestro pueblo. Manolo, para finalizar, no te quiero pedir una predicción, pero para abril no tendríamos un paro nacional, entonces, ¿hay que esperarlo para mayo? Yo creo que sí, yo creo que para abril, esta es una opinión personal, no tengo ninguna duda que vamos a tener acciones, porque se están acelerando los tiempos, más allá de que los compañeros estén discutiendo una medida contundente, más general, con los tiempos que a veces muchas veces llevan los plenarios regionales, pero me parece a cómo viene la velocidad que toman los acontecimientos, más el nivel de impacto que va a tener las tarifas que ya están empezando a caer a cada una de nuestras casas, va a generar un mal humor social que hay que darle un dique de contención, y es con política, con organización y movilización popular en las calles. Manolo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, te mandamos un abrazo grande y nuestros micrófonos y antena están para lo que necesiten. Muchas gracias, Carlos, un fuerte abrazo a todas y todas y a no bajar los brazos, hay mucho para defender en nuestra querida Argentina. Gracias, te mando un abrazo grande. Hablábamos con Manuel Sueiro, que es el secretario adjunto de ATE Capital, dándonos un panorama de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar un poco de música, Magio. Dale. Luces en tu radio, en el